Bien, en el día de hoy vamos a continuar hablando sobre logaritmos, en particular sobre la resolución de ecuaciones logarítmicas. En primer lugar, vamos a empezar por recordar que para resolver una ecuación logarítmica vamos a tener que cumplir con tres pasos: el estudio del dominio, la resolución y la conclusión. Dentro del primer paso, que es el estudio del dominio, vamos a tener que estudiar primero si la expresión tiene varios logaritmos, el dominio de cada logaritmo por separado, para luego determinar una o más zonas donde existan todos los logaritmos a la vez. En el segundo paso, que sería la resolución de la ecuación propiamente dicho, la idea sería tratar de ir aplicando propiedades de los logaritmos para conseguir disminuir la cantidad de logaritmos en juego lo más que se pueda. Probablemente consigas quedarte con un solo logaritmo en uno de los miembros de la ecuación igualado a un número. En ese caso vas a aplicar la definición para terminar de hallar el o los valores de las variables independientes, o si no, podría suceder que luego de una serie de transformaciones consigas quedarte con una igualdad de logaritmos que tienen la misma base. En ese caso, puedes completar la resolución aplicando la igualdad de logaritmos. Por último, en la tercera etapa, que es la conclusión, recordar que vamos a quedarnos con aquellas soluciones matemáticas que caigan dentro del dominio de la expresión para realmente aceptarlas como solución del ejercicio. Bien, vayamos directamente a el ejercicio 4.4, es decir, dentro del bloque 4 voy a tomar el ejercicio 4. El ejercicio pide resolver la siguiente ecuación estudiando previamente su existencia. Y esta es la expresión logarítmica que se me pide resolver. Fíjense que ustedes están frente a una ecuación logarítmica porque es una expresión matemática que involucra, ante todo, un signo de igual, por eso es ecuación. Y es logarítmica desde el momento en el cual aparece en el juego por lo menos un logaritmo. En este caso hay dos. Bien, otra cosita a atender antes de empezar. Fíjense que ninguno de estos logaritmos tiene indicada su base y aparecen designados con la palabra log. Cuando estamos en estas condiciones, recuerden que están frente a lo que nosotros llamamos un logaritmo decimal, es decir, un logaritmo de base 10. Bueno, ahora sí, vayamos a la primera etapa de la resolución de esa ecuación, que implica el estudio del dominio de toda esta expresión. Como hay más de un logaritmo en juego, recuerden que ustedes van a empezar por tomar cada uno de estos logaritmos por separado, van a estudiar su dominio para luego quedarse con una o más zonas donde existan los dos logaritmos a la vez. Empiezo recordando cuáles son los tres requisitos que debe cumplir cualquier logaritmo para existir. Un logaritmando positivo, una base positiva y además distinta de 1. Bien, tomamos el primer logaritmo de la expresión y vamos a decir entonces que esto existe si, solo si, logaritmando mayor que 0. Acá ya se nos plantea una inecuación para resolver. Recuerden que el primer paso para resolver una inecuación es tener un 0 a un lado del signo de desigualdad. En este caso ya lo tengo. Así que me voy al primer miembro y trato de determinar sus raíces. Como se trata de una potencia, entonces recuerden que las raíces de una potencia vendrán dadas por las raíces de la base, en este caso la base es de primer grado, hay una sola raíz, y luego esta se repetirá tantas veces como indica el exponente. Entonces, la raíz de esta base es 9 séptimos. Como el exponente era un 2, entonces será una raíz doble. Así que voy a un eje, digo que 9 séptimos tendré raíz doble,
arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado, que si desarrollo el cuadrado de binomio es positivo, y por pasar por una raíz doble, repito el signo al otro lado. Como me tengo que quedar con la o las zonas de los mayores que 0, entonces te sirve del 9 séptimos excluido a la izquierda y del 9 séptimos excluido a la derecha. Siguiente requisito, la base, que en este caso dijimos que es 10, tiene que ser mayor que 0. Como la base en este logaritmo es numérica, es decir, no depende de la x, recuerden que solamente mirándola van a poder confirmar o no si se cumple con las condicionantes. Como la base es 10, repito, es mayor que 0 y además es distinta de 1. Por lo tanto, para que este primer logaritmo exista, nos tenemos que remitir a los requisitos que tenía que cumplir su logarimando para existir. Ahora tomamos el segundo logaritmo y le voy a estudiar su existencia. Fíjense que cuando tomo el segundo logaritmo para analizar, lo tomo a él solo. No me interesa el numerito que tiene delante a los efectos del estudio del dominio. Entonces, para que este logaritmo exista, primero, su logarimando mayor que 0. Otra vez, para resolver la inecuación que ya tiene un 0 a un lado, vas a determinar la raíz del primer miembro, que sería 4/3, vas a arrancar a la derecha con el signo del término de mayor grado, voy a pasar por una raíz simple, cambio. Y entonces mayores que 0 será del 4/3 excluido a la derecha. Luego de nuevo la base es 10, por lo tanto no depende de x, es numérica, solo la miro y confirmo que es positiva y es distinta de 1. Resumiendo, para que el primer logaritmo existiera, tú tenías que, digamos, trabajar con cualquier valor real excepto el 9 séptimos. Para que el segundo logaritmo existiera, tenías que estar del 4/3 estricto a la derecha. Así que una o más zonas comunes a ambos logaritmos sería del 4/3 a la derecha. Y ese será el dominio de nuestro ejercicio. ¿Tá? Vale decir que para que la expresión entera exista, vas a tener que estar trabajando del 4/3 excluido a la derecha. Una vez que completamos el estudio del dominio, pasamos a estudiar el segundo punto, que es la resolución propiamente dicha. Volví a copiar el ejercicio y empiezo a tratar de aplicar alguna propiedad que me permita reducir la cantidad de logaritmos en juego. En primer lugar, recuerden, acá hay una suma de logaritmos que tienen la misma base, pero para poder aplicar esta propiedad que está en verde, delante de los logaritmos no puede aparecer ningún número. Y tú tenés acá este 2 que vas a tener que primero deshacerte de él de alguna manera para recién después aplicar la propiedad que está en verde. ¿Cómo me deshago de él? Recordando que un número que aparece como factor delante de un logaritmo puede subirse por propiedad de los logaritmos como exponente del logarimando. Entonces, este 2 que está aquí lo subo como exponente del 3x menos 4. Lo demás lo copio igual. Y ahora sí, tengo la suma de dos logaritmos que tienen la misma base, así que multiplico los logarimandos y dejo la misma base. Multiplico logarimandos, dejo la misma base. Y del otro lado hay un 2. Una vez que consiguen quedarse con un solo logaritmo en juego, entonces ahora aplican la definición. La base elevado al resultado será nuestro logarimando. Y entonces en tu caso será 10 a la 2 igual a esto que está acá. 10 a la 2 es 100, y aquí, bueno, hay que, digamos, si ambos factores están a la 2, podrías empezar por multiplicarlos y luego elevar todo a la 2, y si no, también podrían haber hecho el cuadrado de binomio de cada uno de ellos para luego la distributiva final. Es indistinto en este caso los pasos que siguieron. Yo empecé haciendo la multiplicación de las bases, distributiva, todo a la 2,
reduje y recordé que tener un trinomio a la 2 es lo mismo que tener este paréntesis multiplicado por otro igual. Hice la distributiva final con mucho cuidado porque acá le erro a un número o a un signo y marcho, y termino teniendo este polinomio de cuarto grado con raíces a determinar. Bien, ¿cómo le hallo yo las raíces a un polinomio de cuarto grado? En primer lugar, voy a ver si tiene alguna raíz evidente. Recuerden que habían 3 teoremas para raíces evidentes. El primero establecía que si el polinomio carecía de término independiente, bajaba por la raíz 0, así que este tiene término independiente, no admite la raíz 0. El segundo decía que si la suma de todos los coeficientes te daba 0, bajaba por la raíz 1. Pero acá la suma de todos los coeficientes, si ustedes la hacen, no les da 0, así que tampoco va a bajar por la raíz 1. Y para que tenga raíz menos 1, que era la tercera raíz evidente, la suma de los coeficientes de los términos de grado par tenía que dar lo mismo que la de los impares. No lo da, no baja por menos 1. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, ustedes ahora podían recurrir al teorema de la raíz racional, que establecía que si un polinomio admitía una raíz entera, esta tenía que ser un divisor del término independiente. Entonces yo pensé cuáles eran los divisores del 1196. Fíjense que termina en sí. Bueno, primero es divisible por la unidad, pero ya este lo descarto porque habíamos visto que no teníamos raíces evidentes. Luego termina en cifra par, así que es divisible entre 2. Los 2 últimos dígitos están en la tabla del 4, entonces es divisible por 4, y luego voy encontrando estos que están acá. Y hay más. Entonces yo voy a probar por Ruffini si baja por alguno de ellos. Ya descarté las raíces evidentes y entonces se me ocurrió probar si bajaba por 2. El primer valor, recuerden que se copiaba, multiplicaban cruzada, corrían un lugar, sumaban en vertical y repetían el proceso. Multiplico cruzado, corro un lugar, sumo y así sucesivamente. Y al bajar por 2, conseguí que en el último casillero me quedara un resto nulo, lo cual significaba que el 2 era una de las 4 raíces que estaba buscando. Luego, recordar que en este cociente que se obtiene un grado menor que el polinomio de partida, o sea que era de tercer grado, van a quedar contenidas las otras raíces que te faltan determinar. Entonces yo lo tomé a él. Por supuesto que él tampoco va a admitir las raíces evidentes porque no lo estaban en el polinomio original, así que vuelvo a intentar con las probables raíces enteras y resulta que me baja por 13/21, que es una de las probables raíces fraccionarias a formar, porque se acuerdan que si un polinomio admitía una raíz fraccionaria, en el numerador iban los divisores del término independiente, que eran estos que estaban acá, incluía el 13, y en el denominador los divisores del coeficiente principal. Pero el 441 entre uno de sus divisores que tiene está el 7 y el 3, o sea que es divisible por el producto de ambos, que es 21, y de ahí que surgiera este valor. Luego te queda una ecuación de segundo grado, y ahí las dos últimas lo hallamos por Bhaskara, y en este caso me da raíces imaginarias porque me queda la raíz cuadrada de un número negativo. Por lo tanto, aparentemente, solo habría 2 posibles raíces reales, el 2 y el 13/21. Pero dijimos que ahora en la etapa 3, para que yo las admita como verdadera solución de la ecuación, van a tener que caer dentro del dominio. Entonces, si ustedes recuerdan que el dominio de esta función era del 4/3 a la derecha, fíjense que el 2 va a caer dentro del dominio. Pero el 13/21, si ustedes hacen 13 dividido 21 da 0, y el 4/3 daba 1, entonces esto cae fuera del dominio y por lo tanto lo pierdo como raíz.
Ergo, la única solución matemática de nuestro ejercicio sería el 2. Bueno, ahora vamos a ir al bloque 5. En el bloque 5 del repartido práctico se me dan de dato estos dos logaritmos. No conozco ni el logaritmando ni la base de ninguno de los dos logaritmos. Y me piden calcular, por ejemplo, en la parte A, este logaritmo que está aquí. Obviamente, lo que yo voy a hacer es tratar de aplicar propiedades para entrar a desmenuzar ese logaritmo y que queden evidenciados estos dos logaritmos sencillos de los cuales tengo como información cuánto valen. Bueno, en primer lugar, yo acá me encuentro con un logaritmo en el que en el logaritmando hay fundamentalmente, bueno, hay una raíz, hay un producto. Lo primero que se me ocurrió, como se los marqué acá, fue pasar esta raíz, por la propiedad que está indicada acá, a la notación de potencia. O sea, en el lugar de la n había un 3 y de la m, que no aparece nada, habría un 1. Por eso te quedaría, al pasarlo así, como i a la 1/3. Ahora sí, acá veo un producto. Cuando en el logaritmando hay un producto, ustedes pueden pensar que ese producto que aparece en el logaritmando en realidad viene de una suma de dos logaritmos. Entonces, separo, desmenuzo esto, en el logaritmo de x2 en base z más el logaritmo de i a la 1/3 en base z. Siguiente paso, acá lo volví a copiar, acá tengo el logaritmo de una potencia, así que había una propiedad que establecía que el exponente pasaba delante de la palabra logaritmo, así que paso el 2 para adelante, y lo mismo acá, acá hay una potencia, el 1/3 pasa delante. ¿Y qué es lo que sucede? Llegué aquí al logaritmo de x en base z, del cual sabemos se puede reemplazar por un -3, y el logaritmo de i en base z se puede cambiar por su resultado, que es un 4. Entonces me quedó -6 más 4/3, reduje a común denominador y me termina dando -14/3. Del mismo modo, tengo en la parte B que calcular este logaritmo que está aquí, así que voy a empezar a pensar en desmenuzarlo para evidenciar esos logaritmos elementales de los cuales tengo datos. Ante todo esto es un cociente, así que recuerdo que si hay un cociente de logarimandos, esto debe de venir de la resta de dos logaritmos que tienen la misma base, siempre respetando el orden. O sea, sería logaritmo de x en base 1 sobre z menos logaritmo de i2 en base 1 sobre z. Ahora, acá voy a hacer cambios de base. ¿Por qué? Porque de los logaritmos que tú tenés dato están en base z, no en base 1 sobre z. Así que el teorema de cambio de base, que está indicado aquí, dice que, por ejemplo, este logaritmo se puede escribir como el logaritmo de mi logaritmando en la nueva base sobre el logaritmo de la vieja base en la nueva. Luego acá, que era el logaritmo de una potencia y el 2 pasaba para adelante, aplico también el cambio de base y entonces dejo el logaritmo de mi logaritmando en la nueva base sobre el logaritmo de la vieja base en la nueva. Sigo, este lo cambio por el resultado que me dieron, este era un -3, y acá, que tenés 1 sobre z, aplico la propiedad de la potenciación que me permite escribirlo como z a la -1. Lo mismo aquí. Y entonces, como te queda acá abajo el logaritmo de una potencia, pasás el -1 delante, y cuando un logaritmo tenía mismo logaritmando que base, su resultado era un 1. Por eso acá te queda -3 sobre -1, que es 3, y acá te quedaba 4 sobre -1 menos 4 con el -2 de adelante más 8. Y entonces el resultado final, un 11. Y vamos por último, creo que ese es el último, a ver, no, hay una parte D también.
tenemos el logaritmo de esta expresión. Bien, ante todo es un cociente en este logaritmando, entonces debe de venir de la resta de dos logaritmos. El logaritmo de lo que tenía en el numerador menos el logaritmo de lo que tenías en el denominador. A su vez acá hay un producto, entonces se desmenuza en la suma de dos logaritmos. Y acá lo copié igual. Ahora aquí el 4 pasa adelante, te queda el logaritmo de z en base z que dará 1. Acá pasé de la notación de raíz a potencia, para luego tener logaritmo de una potencia y el exponente pasarlo delante. ¿Tá? Este después es uno de los datos que ya vas a poder suplantar por su resultado, y este ya lo suplanto por lo que me dijeron. Hago cuentas y obtengo también en este caso el resultado 11. Y vamos a la parte D. La operación fundamental es un producto. En este logaritmando debe de venir de la suma de dos logaritmos. Entonces ahora aquí lo que yo voy a hacer, veo que en este segundo logaritmo hay una potencia, va a pasar el menos 2 delante. Luego voy a hacer cambio de base, porque por supuesto el dato que tenés son logaritmos en base z, no raíz de z. Así que, bueno, cambio de base es el logaritmo de mi logaritmando en la nueva base, logaritmo de la vieja base en la nueva. Lo mismo aquí. Acá paso de la notación de raíz, igual que arriba, a la de potencia, cosa de que el 3 medios va para adelante. Este es un dato, y el 1 medio va para adelante y te queda este logaritmo que es 1. Así que de terminar de operar, llego al resultado 24. Recuerden entonces estar atentos a todo lo que tiene que ver con propiedades.